Pido la palabra. Un programa diseñado para que se escuche tu voz. En este programa lo que realmente importa es tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Pido la Palabra. Hoy lunes 9 de septiembre de este año 2013 vamos a platicar de temas muy interesantes, de temas muy importantes a nivel nacional como son la reforma energética, la reforma fiscal, pero sobre todo tenemos la oportunidad de hablar de una reforma que ya al parecer ya está quedando en el olvido, pero no por eso es muy importante. Me refiero a la reforma laboral que ya quedó aprobada desde hace algunos meses. ¿Y quién mejor que el licenciado Ramón Almonte Borja para platicar con nosotros de todos esos temas? Licenciado, un placer tenerlo por primera vez en este programa. Gracias. Lo celebro. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, licenciado Ramón Almonte Borja? Pues agradecerles esta oportunidad que nos dan hoy lunes, con muchas ganas estamos aquí. Pedirles que se comuniquen, hay muchos temas bien interesantes, al 218-9920 y también a la cuenta de Facebook que Pido la Palabra Acapulco. Ya estamos listos, cualquier comentario, lo que ustedes consideren, cualquier pregunta, bienvenida a este su programa. Hacer un pequeño comentario. El día de ayer, por eso la invitación al licenciado Ramón Almonte también, porque el día de ayer se da una asamblea estatal de Foro Nuevo Sol, es una corriente al interior del PRD, donde le toman protesta aquí al licenciado Ramón Almonte Borja como nuevo integrante de esta expresión política, y vino precisamente la diputada federal Amalia García, y uno de los temas que se dan ahí es la reforma energética, pero como bien apunta Ángel Tejeda, no pudiéramos dejar de preguntarle sobre esta reforma laboral, ya que usted es un abogado de prestigio laborista, y creemos que sí le ayudaría bastante a la gente que nos ve. Por otro lado, también la reforma energética me llama mucho la atención ayer, y es que no puedo evitarlo, ver cómo este muchachito de Bodio Velázquez llega con unas banderitas ahí y queriendo congraciarse. Llega al evento de Ramón Almonte cuando, bueno, en fin, ahorita lo comentamos, sí me llamó mucho la atención eso, pero sí me gustaría que comentáramos, Vic, no sé por cuál de todos estos temas le gustaría que empezáramos. Pues lo de su evento, ¿no? Podríamos abrir porque vamos a hacer una pausa, ¿no? También, sí. Platícanos un poquito de eso y ahí lo vamos evolucionando. Bueno, en principio quiero precisar de que la presencia del licenciado Bodio Velázquez y la presencia de Gregorio Calderón es porque fueron en representación de Bodio de parte del Comité Ejecutivo Estatal. Exactamente, y Gregorio como delegado nacional, como señor presidente del PRD en Acapulco. Aunque están ellos impugnados, ¿no?, ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Sí, hay una impugnación, sin embargo, el evento de foro con una expresión política, evidentemente que quería tener la representación del partido en el municipio y la representación del partido en el estado, y entonces con mucha puntualidad el presidente del partido me indicó que el licenciado Bodio Velázquez asistiría en representación es que ¿sabes por qué? PRD y Gregorio Calderón. Bueno, tanto no se resuelva la impugnación, institucionalmente es el delegado nacional del PRD en función de... Qué bueno que lo apuntas, porque para mí Bodio Velázquez siempre ha sido un oportunista de esos que andan buscando foros, precisamente. Andan robando los eventos, sí, ¿no? O sea, llega así riéndose. Yo dije, chale, este cuate es un cínico, no tiene vergüenza, porque este era un evento muy serio, pues había mucha enjundia, había muchas ganas. Vi a la gente bien prendida, dije, no hombre, este está aprovechando la oportunidad para congraciarse. No, queda precisado que sí. fue invitado, como fueron invitados todos los representantes de las diversas expresiones políticas, porque finalmente yo no tengo conflicto con ninguna expresión política dentro del PRD. Todos son mis amigos, a todos los invité.
Las invitaciones en política pues, son como los llamamos a misa. Sí. El que quiere ir va y el que no, pues se queda en su casita. Yo los invité a todos, no asistieron todos, pero sí quiero precisar para que no haya malos entendidos que la presencia del licenciado Borio Velázquez fue con la representación del PRD, del Comité Ejecutivo Estatal y Gregorio Calderón en su calidad de delegado nacional en funciones del presidente. Vamos a hacer la pausa, ¿no? Vamos a hacer la pausa, regresamos. Sí. Rápido, mencionar esto que dice usted es importante porque luego aprovechan para comprar fotos en los periódicos y decir, miren mi evento, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. para eso, por eso la Sí, aclaración. por eso también yo lo... reúne a mucha gente. Sí. No, era el evento del licenciado Ramón Almonte, que quede clarito, ¿no? Sí. Vamos a hacer una Sí, pausa y gracias. regresamos, no se vaya, seguimos aquí con el licenciado Ramón Almonte Borja, vamos a hablar de las reformas, de todas las reformas sobre las que alcancemos a abordar en este programa. Regresamos Gracias. rápidamente, no se vaya. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Ramón Almonte Borja y si usted no dispone otra cosa, licenciado, me gustaría empezar por lo que es su mero fuerte y de ahí nos vamos desviando a los temas de las otras reformas. En una ocasión usted y yo fuera de cámaras platicábamos sobre la reforma laboral y usted me dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo que esta reforma laboral es una desgracia para las nuevas generaciones, más o menos así lo dijo. ¿Por qué no nos hace un pequeño panorama de cómo ve usted esto que ya está aprobado, que es la reforma laboral? Bueno, en principio tenemos que dar cuenta de que finalmente la reforma laboral es un pacto entre el PRI y el PAN y en el que desafortunadamente los pragmáticos de izquierda también participan pensando que con la reforma laboral se va a salvar el mundo. La verdad es que esta reforma laboral nace sin la reforma que requería el artículo 123 constitucional. Entonces, la aplicación, sobre todo en la parte sustantiva, quedará precisamente en función a cómo vaya resolviendo la Corte las cuestiones de la inconstitucionalidad de muchas normas. La verdad es que es un enorme proceso para la clase trabajadora de México y es un legado histórico de perjuicio tanto de Felipe Calderón, que la publica el 30 de noviembre, como para Enrique Peña Nieto, que el 1 de diciembre inicia su vigencia. La ley laboral y el sexenio de Enrique Peña. Hay muchísimas cosas que son realmente una locura que ni siquiera se alcanzan a interpretar de manera muy clara, pero la verdad es que se atenta, la ley atenta en contra del artículo 5 de la Constitución, que establece la garantía individual de derecho al trabajo. ¿Qué, pero de forma más específica? Porque nos está hablando muy en general, vamos un poco más a los detalles. Bueno, vayámonos a los detalles. La parte más grotesca es la parte de la incorporación de las outsourcing. El outsourcing no es otra cosa que una empresa fuera de la empresa. Eso significa outsourcing, Sí. fuera de la fuente. Sí, es una empresa fuera de la empresa, que desde luego en los términos que se establecen en los artículos 15 y subsiguientes, A, B y C, evidentemente que eso deja en total desprotección a los trabajadores, porque generalmente ese tipo de empresas no incorporan a los trabajadores a las instituciones de seguridad social, es decir, no pagan seguro social, no pagan SAT, no pagan Infonavit. Pero está en contra de la ley, ¿no? O sea, son prestaciones de ley que tendrían que... Claro, están en contra de la ley, que precisamente Hacienda un tiempo estuvo precisamente tras de aquellas empresas, de aquellas outsourcing,
que sin estar reglamentadas en la ley daban ese tipo de servicios y evadían todo tipo de impuestos, o sea, no le aportaban a la nación. Pero, De acuerdo a cómo están considerados outsourcing, van a seguir en el mismo tenor. Oye, pero a ver, Sí. yo trabajé 9 años para un banco de estos grandes que hay en nuestro país. Y yo desde el principio supe que yo no era empleado del banco o de la aseguradora del banco, yo era empleado del outsourcing. Y sí me daban mis prestaciones de ley, e inclusive me daban un seguro privado, o sea, no en el IMSS, yo iba a hospitales privados. Por eso creo que es importante especificar, porque si se dice que todos los outsourcing hacen eso, pues a lo mejor es un poquito injusto, ¿no? O hay unos outsourcing que funcionan correctamente. Bueno, Vamos a poner la diferencia que había entre las outsourcing anteriores a las actuales es que, de acuerdo a lo que establecían los artículos 13, 14, 15 y 16, pues había una responsabilidad solidaria entre la empresa que te contrataba y el que... la verdadera fuente Sí. y el outsourcing. Sí, la empresa que te contrataba era el outsourcing. Ujú. Y la empresa que era solidariamente responsable era La verdadera fuente. Sí. Sí. Entonces, Finalmente no hay desconexión. si la outsourcing no tenía para responder, bueno, podías establecer la responsabilidad solidaria con Sí. el que se beneficiaba con tu Sobre el patrón, el que Exacto. contrata el outsourcing. Exactamente. Eso se perdió. Totalmente. A ver. Totalmente. Aunque hay referencias de que el contrato que firme el outsourcing con la empresa debe de cubrirse ciertos requisitos, pues hay cuestiones ambiguas como deberá, Ujú. ¿no? Lo deja así abierto a la ley. Abierto. Ujú. Ahora, déjeme poner otro ejemplo donde creo que sí es necesario que existan este tipo de empresas. Por ejemplo, le voy a poner el caso de un condominio horizontal en donde hay 30 casas y hay unos condóminos que son dueños de las casas y deciden constituirse como una asociación civil para los bienes comunes, para todo lo que tiene que ver con los indivisos, en fin, la vida en condominio, y por lo tanto requieren de los servicios de un alberquero, de un jardinero, etc. Y ninguno de los señores que viven en los condóminos quiere ser patrón de un empleado, quiere ser patrón en términos legales, laborales, de un jardinero. Entonces, para eso se constituye como una asociación civil. Y esta, a su vez, pues, es difícil llevar la contabilidad, que un vecino lleve la contabilidad, la nómina, el seguro social, el INSE, los impuestos, el SAR, la FORE, el Infonavit, de un jardinero. Para eso se requiere mejor contratar los servicios de un outsourcing que lleve al jardinero. Otro ejemplo típico que me parece interesante también, que creo que está funcionando más o menos bien, es todas estas empresas de seguridad privada o estas empresas de limpieza, los que hacen las limpiezas en los bancos de Datalab, no sé cómo se llaman, Lavatab, no sé. Estas empresas que dice el banco, bueno, yo no necesito contratar a la señora que haga la limpieza para cada sucursal, yo contrato una empresa. Si hoy me mandan a un señor a hacer limpieza y mañana me mandan a una señora, como sea, se quitan de ese problema y es la otra empresa la que asume toda la responsabilidad patronal, ¿no? Así lo entiendo yo. En ese esquema sano, ¿usted lo sigue viendo mal? No, lo que pasa es de que, por ejemplo, si hablamos del régimen de propiedad en condominio, la propia ley que regula el régimen de propiedad en condominio, pues establece la obligación de constituirse en una asociación para el efecto de que sea la asociación la que haga las veces o la función del patrón. Sí, claro. Entonces, si ya tienes la asociación, evidentemente que esa asociación tiene personalidad jurídica y puede asumir. Desde luego. Sí, ahora, Pero llevar si la tú- nómina, nadie es contador, nadie sabe de cómo se calcula el INSE, de saber todo el vericuento, puedes contarle. Para eso a lo mejor hay que contratar. Ahora, si teníamos un jardinero, ahora hay que tener un contador, ¿no? Para que lleve la nómina de un jardinero. ¿Sí explico? pero no es o sea, generalmente en los regímenes de propiedad en condominio no se trata de un trabajador. O sea, a lo Sí, mejor claro. lo podemos, En mi caso. a ver, si tú vives en un régimen de propiedad en condominio, quiere decir que no eres único, Claro. que hay otros más, Ah, claro. ¿sí? Desde luego. Entonces, si tú eres el único que vive en un régimen de sociedad, en un régimen
propiedad de condominio, entonces ya es atípico que tú seas el único No. condominio. No es el caso. ¿No? Entonces, el problema es, ¿qué dice la ley? ¿Quién es patrón y quién es trabajador? Trabajador es aquel que presta un servicio personal supervisado a cambio de un salario. Entonces, si tú contratas a alguien diferente, ella no tiene la calidad propiamente de patrón. ¿Por qué razón? Porque el trabajo personal subordinado no se lo presta al outsourcing, se lo presta a la asociación. Sí, así es. ¿No? Sí. Entonces se naturaliza la propia característica de distinguir entre quién es trabajador y quién es patrón. Entonces, Se denaturaliza inclusive la cuestión de la representación patronal también. Entonces, cada vez que alguien quiera tener un vigilante, va a tener que ser el patrón directo del vigilante, darle el arma, darle la capacitación. No es que no se puede concebir de esa manera, ¿no? Tiene una connotación muy diferente. Me parece que laboralmente la misma situación, pero bueno, vamos a hacer una regresamos. pausa, estamos platicando con el licenciado Ramón Almonte Borja. Vamos a regresar con el mismo tema, es interesante, hay más aquí, ejemplo, los salarios por hora, cómo queda este asunto, que a la gran mayoría todavía hay dudas sobre este asunto, la contratación, que un periodo de tiempo, las liquidaciones, ahora los pleitos laborales, usted es experto, que ahora se reducen a tan solo un año. Regresando de la pausa, platicamos sobre estos temas que a usted le competen y que debería de estar bien atento. Regresamos, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros. Leemos unas llamadas, Miguel. Claro, sí, adelante. A ver, la señora Carmen Mariano dice: somos un grupo de personas discapacitadas que sobrevivimos tocando en pequeños eventos como en iglesias, pero tuvimos que empeñar los instrumentos por necesidad y ya no tenemos esa herramienta. Queremos pedirle su apoyo al licenciado Almonte para ver si nos puede apoyar con algunos instrumentos, ya que es el único sustento con el que contamos, y deja su teléfono, o que nos diga dónde podemos verlo para solicitarle el apoyo. Y deja aquí el teléfono, se lo entrego en su mano al Sí, licenciado. dice: saludos al licenciado Ramón Almonte de parte del señor Baldomero Arellano de la Jardín Azteca, estamos con él. Leído, dice Laura Calderón de la Progreso: estuvo muy desangelada la protesta de López Obrador contra la privatización de Pemex. No se le dio mucha difusión a los medios gracias a que los maestros estaban en el Zócalo. Tuvo más difusión lo de la reforma fiscal, no IVA, alimentos y medicinas, la destitución de Chepo de la Torre de la selección mexicana, etcétera, etcétera. Peje a la baja. ¿Cómo ves? Yo me parece que es una realidad insoslayable. ¿Lo de Andrés Manuel? Lo que acabas de leer, me parece que no, pues, tal como lo dice, así es. Así sucedieron las cosas. Y eso es lo lamentable, la gente anda más distraída, esperando a ver si corren al Chepo, no lo corrían, que están preocupados en una serie de situaciones que tarde o temprano van a recaer en el bolsillo de cada uno de los mexicanos. Yo no entiendo a esa gente que luego hasta se pone playeras de la América, la verdad, no los entiendo, ¿por qué? Pero bueno, volvamos al asunto de la reforma. Licenciado, yo le preguntaba hace un momento, este asunto de la contratación por hora, el asunto de que pueden ser despedidos sin siquiera notificar al trabajador, basta con ir a la Junta de Conciliación, los juicios laborales se reducen a un año. Usted ya en base a su experiencia, porque imagino que ya se ha de haber topado con alguno de estos casos, ¿cómo pudiera usted tropicalizarlo? No le gusta que diga tropicalizarlo. ¿Cómo podemos decirle a la gente con peras o manzanas qué es lo que está sucediendo con este asunto? Y ya posteriormente de esto que le estoy preguntando, si quisiera entrarle a su opinión sobre la reforma energética y si tiene algún comentario sobre la reforma nacional. Está bien, primero saludo a mi paisano Baldomero Arellano. Muchas gracias, Osvaldo, estamos ahí pendientes. Bueno, hay cuestiones que necesariamente tienen que someterse a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tengo perfectamente claro que
la parte sustantiva de la reforma debe aplicarse indiscriminadamente a partir de que causa o entra en vigor la ley. Los procedimientos que se inician a partir del 1 de diciembre, obviamente que se tienen que ventilar con la nueva ley, porque en cuestiones adjetivas o procesales, el derecho procesal no tiene efectos, no puede argumentarse que se aplica retroactivamente en perjuicio de persona alguna. El artículo 48, que habla precisamente de la indemnización constitucional y del pago de los salarios caídos, es un precepto que está en la parte sustantiva de la ley. Es decir, ese derecho es un derecho sustantivo de los trabajadores. Entonces yo estoy presentando mi demanda diciendo que reclamo el cumplimiento del contrato de trabajo en términos del artículo 48 vigente en la fecha de la contratación. En mi concepto, los ambulados son aquellos que fueron contratados a partir del 1 de diciembre hacia adelante, porque a ellos no les va a aplicar retroactivamente la reforma. Pero en mi concepto de abogado, todos aquellos que fueron contratados antes del 1 de diciembre de 2012, si les aplican el artículo 48, creo que se va a violentar en su perjuicio el artículo 14 constitucional, que dice que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Eso seguramente todos los abogados laboristas de México lo vamos a someter a juicio de amparo, donde vamos a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 48, y será la Corte la que determine si es o no es aplicado retroactivamente, porque es parte sustantiva, de acuerdo a lo que yo comprendo. Pero bueno, a veces la Corte también resuelve políticamente y no en estricto apego a justicia. Si no, recuerden ustedes allá lo del anatocismo, cuando la Corte determinó que se pueden cobrar intereses sobre intereses y capitalizar intereses. Digo, eso es lo más absurdo que se puede concebir en un sistema jurídico como el nuestro. Recuerden ustedes que cuando se resuelve el problema del sindicato o de los electricistas ahí en el DF, que la Corte determina que no hay sustitución patronal. Digo, esas son cosas totalmente absurdas, pero lo ha resuelto la Corte. No se comprende, pero la realidad es patética. Ahí está. ¿Qué significa? Que muchas veces la Corte resuelve no en términos de la Constitución, sino resuelve en términos de un interés político específico, ¿no? Y podemos estudiar otras figuras ahí donde la Corte evidentemente beneficia por una consigna de carácter oscuro, porque también el asunto, por ejemplo, de la CACES, ¿no? de la francesa, sí, de la francesa, evidentemente que si todos los tribunales penales de este país aplicaran los principios que aplicó la Corte para liberar a la francesa, pues no habría nadie en la cárcel de este país, ¿no? Solamente se privilegia a una sola persona. Entonces, todos los abogados pues vamos a esperar cuál es la decisión histórica de la Corte, si determinar que es inconstitucional el artículo 48 de la nueva ley o es constitucional. Porque la verdad es que el Poder Judicial de la Federación se vería muy mal diciendo que el actual artículo 48 es constitucional si hay jurisprudencia firme en el sentido de que el artículo 48 anterior es constitucional y apegado estrictamente al artículo 101. Que están pasando cosas extrañas, ¿verdad? Por decirlo así. La liberación de Caro Quintero, que después de 28 años se dan cuenta que... Y luego también retiran todos los cargos y le regresan los millones de dólares que tenía Raúl Salinas de Gortari. Interesante. ¿Qué podemos esperar? Pero también hablamos del artículo 47, sí, que habla de la rescisión y que ahora el patrón pues tiene manga ancha para rescindir. De todas formas te puede notificar
por correo, por internet, por Facebook, por... Que ya no trabajas ahí. Ya no trabajas, exactamente. No hay una reglamentación específica y hay una situación ¿Cuál es el plazo? anormal. Yo digo que el artículo 47 también está en la parte sustantiva. Sí. Oiga, una pregunta. ¿Usted como litigante defiende solo trabajadores? ¿No defiende patrones? Solo trabajadores. Yo no, por cuestiones de principios, Sí. solamente trabajadores. Eso es muy interesante y muy loable de su parte, porque normalmente todos los abogados, en un lado, están defendiendo... Pero además, como abogado no te da la lógica. O sea, un abogado no puede tener lógica, no puede tener la misma lógica defendiendo patrones que defendiendo trabajadores. Sí. Son lógicas diferentes. Yo solamente litigo laboral porque es difícil que pueda tener una lógica laboral, una lógica civil, una lógica penal, porque son lógicas diferentes. Sí, sí. Entonces, ya en el ámbito laboral, pues la lógica de defender un patrón es diferente a la lógica que... Claro. Oiga, defender un- ¿y qué tan caros son los servicios de don Ramón Almonte Borja? Yo soy el más barato de todos, ¿eh? Ahí tiene, si quiere un excelente abogado, trae una bronca laboral, ahí está el bueno. A ver si ahorita platicamos, Fernando. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos rápido. Estamos platicando con Ramón Almonte Borja, licenciado, y también vamos a regresar a hablar de grilla, de ver cómo están estos movimientos políticos aquí en Acapulco y en Guerrero, que andan muy adelantados, muy acelerados en redes sociales. Y eso es lo que le gusta al público de este programa, ¿eh? Así que no se espante si llegan llamadas interesantes. Regresamos, no se vayan. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Leemos llamadas ya rápidamente para aprovechar al licenciado que ya nos queda poco tiempo. Eduardo Campos de la Colosio dice: al hermano de Salinas todavía le debemos disculpas. México, así te quiero. Gracias, Eduardo Campos. Sí, es cierto, sí. Sofía Sánchez de Costa Azul, saludos a Los Ángeles de Siga TV. Y no se peleen, me caen muy bien los dos. Amigos, se la pasan puro peleando. ¿Cómo se ve que usted no es de su club de fans? Muchísimas gracias. Sí, luego a ver, dice Jair Campos de Renacimiento, pregunta al invitado, dice, en el caso de la referencia, supongo, reforma laboral, en lo que competa a ascensos por escalafón, al invertir en la Secretaría de Educación, están manejando que se tiene que hacer un examen de oposición. Yo que tengo ya varios años en el magisterio, ¿cómo puedo defender mi derecho por antigüedad ya en la institución? Finalmente hay seguramente reglamentos de escalafón en la educación, y cuando se violenta precisamente los derechos escalafonarios, necesariamente tienen que ventilarlos en el Tribunal de Constitucional. Sí. Pero para no veo yo que la cuestión de los ascensos siempre se ha violentado. Generalmente son pocos trabajadores que reclaman sus derechos escalafonarios. La única empresa en la que yo he visto que siempre se reclama derechos escalafonarios es en los trabajadores de Pemex y en los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pocos, pero generalmente solamente en Pemex hay litigios. Y en la iniciativa privada no tanto. Pero nada. No, es pura burocracia. Pero yo creo que ellos se refieren a la nueva reforma educativa. Yo creo que por ahí va. Están poniendo un derecho escalafonario. Por eso, pero también el asunto está de que ella habla de un examen de oposición. Es el Jair Campos. Bueno, no va a haber examen de oposición para aquellos que ya tienen sus clases de maestro. No, es para los ascensos. Pero además, exacto, es un ascenso por antigüedad, no por capacidad. Pero ahora el Instituto Nacional de Evaluación Se cambiaron las reglas. ahora ellos son los que lo van a evaluar para darle su ascenso. A ver si siguen. ¿Verdad? Para ver si sigue, si no ahora lo le dan de baja. descenso, ¿no? Sí. Digo, no en el caso de Jair, sino Sí, de no, aquellas personas. Ahora los exámenes son para permanencia. Sí, para permanencia, sí. No para hacer. Y el Instituto Nacional es el que les va a estar asignando ese
seguro. Sí, y con En todo. base a la evaluación les va a asignar sus ascensos. Y con todo ¿Por qué no respeto, evaluamos, sí. ¿por qué no evaluamos a los que aprobaron la reforma? ¿Por qué no evaluamos al que propuso la reforma? También, claro. No, que sí, ya fueron interesante. evaluados, de hecho, el día que votaron por ellos. Ganaron. No, No, pero son diferentes cosas. Bueno, Sí, ahora sí. van a ser, muchos de ellos van a seguir en la política y van a volver a ser evaluados, ¿eh? Muchos de ellos, muchos de los. olvida la gente que vale madre. Bueno, ahí Como está el- la evaluación que pide el A licenciado. ver, es lo único que Martín digo. Sonora de la Colonia Centro dice, a la gente no les interesan estos temas, dice, ahora ya estamos contentos, ya corrieron al chepo de la selección, ahora hay que rezar para que pase y vayamos al mundial, pero estas reformas no son interesantes, dice, y viene la pelea del Canelo, Sí. otra distracción para evadir la realidad. ¡Viva México! Triste realidad mexicana. Saúl Martínez de la Progreso, si el señor Almonte lo demandan sus empleados, ¿quién lo defiende? Bueno, yo ¿Se puede defender usted mismo? yo reconozco que tengo trabajadores, pero los que son mis trabajadores y que si alguien me está viendo o escuchando, saben que cuando se van los indemnizo al 100%. O sea, yo vivo como abogado de la clase trabajadora y mal haría que a mis trabajadores no los indemnizara conforme. Claro. De esto pueden dar cuenta en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque a todos ellos he ido ante la Junta a cubrirles lo que por derecho les corresponde y no he despedido a nadie nunca. Nunca he despedido a nadie. Han decidido irse con renuncia y aún cuando renuncian les he pagado el 100%, como si lo despidieran. No, bien, Sí, pues finalmente. mucho gusto. A ver, le hacen una pregunta, Sí. dice Víctor Manuel de la Colosio, es una consulta, dice. Sí. En el año 2008 se aprobó una ley en la Cámara de Diputados donde estaba prohibida la venta de cartera vencida a despachos jurídicos de Infonavit. ¿Por qué mi familia y yo fuimos desalojados de mi departamento el día 3 de mayo y según está prohibida la venta de la cartera vencida? Somos muchos los que tenemos ese problema. Bueno, no hay una legislación. Cuando yo fui diputado, precisamente en el periodo de 2006 al 2009, yo estuve defendiendo a los deudores del Infonavit aquí en Acapulco. Hay un acuerdo no recuerdo si es comité, consejo del Infonavit, en donde se autoriza la venta de cartera vencida. Y bien valdría la pena retomando esta denuncia que hace el señor, porque efectivamente hay muchísima cartera vencida en el Infonavit, pero no es un problema de que la clase trabajadora sea mala paga. El problema es que tenemos un gobierno que no genera empleos. ¿Cómo un trabajador que no trabaja va a poder cubrir este tipo de créditos? Miren, yo lo que puedo decir es que en este país parte de la inseguridad que vivimos es porque la mayoría de las reformas afectan a la clase trabajadora. Reformaron la ley del Infonavit, indexaron los créditos a los salarios mínimos, entonces suben los salarios, se recapitalizan las deudas, ¿no? Reformaron la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social, para incorporar a la clase trabajadora al sistema de Afores, y eso tarde que temprano va a generar el hecho de que tengamos muchos viejitos, muchos trabajadores sin pensión Suficiente. No, sin pensión, simplemente. Difícilmente puedes cotizar 1.200 semanas para poder acceder a una pensión, porque ¿quién en este país tiene la posibilidad de garantizar tener por lo menos 23 años o 24 años de manera permanente un empleo? Está muy difícil. Reformaron la ley para los créditos del Fobiste, los indexaron a los salarios mínimos, y obviamente que es la misma situación que viven los trabajadores que tienen crédito de Infonavit. Reformaron la Ley Federal del Trabajo y evidentemente que también es en contra de la clase trabajadora. Licenciado, se nos está acabando ya el tiempo, pero yo no quiero terminar el programa sin antes preguntarle
¿qué proyectos políticos siguen para usted? Porque por ahí andan diciendo, por ahí ya anda el rumbo de que usted va para alcalde de Acapulco. Yo mejor le preguntaría, de acuerdo a su talento político, no nos ubican. Recuerden que en el 2015, Para gobernador. No, en el 2015 hay muchos boletos electorales, desde regidor hasta gobernador. Sí. Que la gente diga, ¿no? Ándale, entonces Sí. va por la grande. No, yo estoy diciendo que hay boletos electorales desde Sí. regidor. Pues sí, Hasta usted gobernador. fue precandidato, ¿no? Del PRD, o no alcanzó a registrarse. Pero No. yo me acuerdo que sonaba ya como precandidato. Participé como precandidato, pero finalmente no me registré porque veía precisamente una enorme división entre la militancia periodista, porque había muchos precandidatos y eso generaba un gran problema para enfrentar una elección constitucional. Yo sabía que divididos íbamos a perder. Finalmente no fue ninguno de los precandidatos del PRD, tuvimos uno externo. Si seguimos en la dinámica de generar candidaturas de expresión y no de partido, vamos a seguir viviendo muchas circunstancias que se van a presentar en el partido. Nos vamos. Se nos acabó el programa, por desgracia, pero Muchas gracias. muchísimas gracias al licenciado Ramón Almonte, sobre Gracias. todo gracias a No, ustedes, gracias, querido gracias. público. ¿No? Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Que descanse, buenas noches. Un abrazo a todos, bendiciones.